Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos al desarrollo de este laboratorio titulado Ley de la Inducción de Faraday, utilizando el simulador PET Colorado. Como competencias a desarrollar tenemos, explica lo que sucede cuando el imán se mueve a través de la bobina a velocidades diferentes y cómo esto afecta el brillo de la lámpara, la magnitud y el signo de la tensión. Explica la diferencia entre mover el imán a través de la bobina desde la derecha y el lado izquierdo. Explica la diferencia entre el movimiento del imán a través de la bobina grande en comparación con la bobina más pequeña. La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. Establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y vio que cuando por medio de un interruptor hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. Faraday atribuyó la aparición de corriente a los cambios del flujo magnético en el tiempo. La fórmula de la ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula. Phi, que es conocida como una E, es igual al flujo magnético entre el diferencial del tiempo, en donde Phi o E representan la fuerza electromotriz inducida, o sea, la tensión, y la diferencia del tiempo entre el flujo magnético es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Si se tiene una bobina con n espiras idénticas y si el flujo varía a la misma razón a través de cada espira, la razón total de cambio a través de todas las espiras es n, veces más grande que para una sola espira. Si el flujo magnético es el flujo a través de cada espira, la Phi total en una bobina con n espiras es Phi es igual al número de espiras por el flujo magnético entre el diferencial del tiempo. Aplicaciones de la ley de Faraday. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. A continuación pasaremos a hacer uso del simulador Ley de Faraday. El objetivo de aprendizaje de este simulador es observar qué sucede cuando el imán se mueve a través de la bobina a velocidades diferentes. Comenzamos con el experimento que hizo Michael Faraday de cómo fue capaz de crear una corriente eléctrica variando un campo magnético. Podemos observar un imán. ¿Qué podemos moverlo?
Sabemos que un imán es la capacidad de atracción, es mayor en sus extremos o polos. A estos polos se les denomina polo norte y polo sur. Recordando que los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. En este icono yo puedo marcar si quiero ver las líneas de campo y también el voltímetro. Observamos que las líneas de campo salen por el polo norte y vuelven al polo sur. En tal sentido que las líneas del campo son de ayuda para visualizar un campo electrostático, magnético o cualquier campo vectorial. En la parte superior izquierda tenemos un medidor de voltaje donde encontraremos dos cables que simulan en la conexión de un bombillo unido a un alambre de cobre y una bobina de voltaje, ¿verdad? Sabemos que voltaje es lo mismo que fuerza electromotriz inducida. También tenemos una bombilla y una bobina que tiene 4 espiras, pero también puedo cambiarla para uno que tenga 2. Dejaremos la bobina que solo tiene 4 espiras. ¿Qué es lo que hizo Michael Faraday? Observamos en la bobina que no hay una pila de corriente, pero si yo muevo el imán y lo introduzco en la bobina, se enciende la bobina cuando lo introduzco. Se genera corriente, pero si lo dejo estático dentro de la bobina, no hay corriente inducida. Entonces, lo que se hace que se produzca corriente eléctrica es la variación de flujo, es decir, el número de líneas de fuerza que entran por unidad. Es decir, también la variación de flujo por la unidad de tiempo. Esta es la clave para entender qué cantidad de corriente se genera. De hecho, si yo introduzco el imán despacio, se genera corriente negativo. Pueden observarlo en el medidor de voltaje. Si yo lo saco despacio, también se genera corriente de sentido contrario, o sea, positivo. Si yo lo hago rápido, se genera corriente más rápido, tanto en un sentido como en el otro. Parece que la rapidez de mover el imán dentro es lo que genera la corriente. No solo tengo que sacar, también lo puedo hacer moviendo por encima las líneas. Y pueden observar que generan menos corriente. También, si yo hago el movimiento de meter y sacar el imán, se genera corriente alterna en un sentido y en el otro. Pueden observarlo en el medidor de voltaje. Ahora lo hacemos con la bobina de 2 espiras. Meto el imán en la bobina y pueden observar la diferencia si lo hago con la bobina de 2 espiras a la bobina de 4 espiras. Se genera, pueden observar que con la bobina de más espiras se genera más voltaje de corriente. Entre mayor número de espiras, mayor variación de flujo. Si invierto la polaridad del imán, lo podemos hacer dándole clic al icono que está en la parte inferior derecha. Y si lo introducimos su polo sur dentro de la bobina, observamos que la aguja se desvía al sentido contrario.
debido a que el sentido del movimiento del flujo de electrones por el alambre cambia al invertirse la polaridad del imán. Previamente pasaremos a la evaluación que deberán responderla de acuerdo a lo explicado en el simulador. La evaluación consta de 5 preguntas, la cual es ¿cuál es el propósito de la ley de Faraday? ¿Qué es un transformador? ¿Qué es la FEM y cuál es su ecuación? ¿Qué observaciones tuvo al momento de introducir el imán en la bobina y de qué manera lo hizo? ¿Qué pasaría si alejamos el imán en reposo con respecto a la bobina? Muchas gracias por su atención.